Hola, en el vídeo de hoy vamos a hacer un colgante y unos pendientes de arcilla polimérica en forma de capullo de rosa. Comenzamos haciendo un degradado de color blanco y morado o el color que hayamos elegido para nuestra rosa. Hacemos con cada uno de los colores una forma de gota y las colocamos como ves en la imagen, una al contrario de la otra. Presionamos bien para que se adhiera y aplanamos con el rodillo. Yo voy a cortar un trozo de morado para que no quede tan oscuro el degradado y continuamos aplanando con el rodillo hasta que quepa por la laminadora. Pasamos en este sentido por la laminadora en el máximo grosor y ahora doblamos como ves en la imagen y volvemos a pasar en el mismo sentido. Volvemos a doblar y repetimos sucesivamente hasta obtener un degradado. Es importante no variar el sentido en el que lo metemos por la laminadora para que nos salga el degradado perfecto. Si quieres aprender con detalle cómo hacer un degradado, te dejo el enlace al tutorial en la pantalla y en la caja de descripción del vídeo. Así es como queda el degradado una vez hecho y lo pasamos por un grosor medio de la laminadora. En este caso el número 4 de mi laminadora Atlas. Con un cortador en forma de óvalo vamos a hacer 4 pétalos. Cogiendo las partes que más nos gusten del degradado. Con arcilla sobrante hacemos una forma como de cono y ahora con esta herramienta que tiene la cabeza en forma de bola vamos dando forma a los pétalos con la palma de la mano. Y los colocamos como ves en la imagen. Continuamos con un segundo pétalo que montamos un poco encima del primero y seguimos dando forma a los dos pétalos que nos quedan. Y los colocamos de la misma manera montando un poco sobre el anterior. Por último colocamos el último pétalo, cubriendo de esta manera todo el cono. Si lo dejamos así tendrá forma de tulipán, pero para que parezca un capullo vamos a acomodar un poco los bordes de los pétalos, curvándolos un poco hacia afuera para darles el aspecto que tienen los capullos de rosa. Ahora cogemos un bastoncito de bisutería con la cabeza en forma de anilla y doblamos con unos alicates un poquito de la punta inferior. Ponemos un poquito de arcilla líquida e introducimos este alfiler en la base del capullo de rosa, girándolo y empujándolo hasta que quede solo la anilla. De esta manera, al haber doblado la punta, no se nos saldrá el alfiler una vez horneado y colocada nuestra pieza en el collar. De la misma manera he hecho dos capullos más pequeños que serán los pendientes. Y vamos a colocar de la misma manera un alfiler de bisutería doblado en la punta, al que le ponemos un poco de arcilla líquida. Y ahora colocamos sobre un trozo de guata para hornear, de manera que no se nos deformen nuestros capullos de rosa. Hornearemos a la temperatura y el tiempo que indique el fabricante de la marca de arcilla que estemos utilizando. Una vez horneado vamos a montar nuestro colgante. Colocamos una anilla y en este caso yo voy a utilizar este alambre que ya viene con el cierre incorporado.
Y así es como queda el colgante de capullo de rosa terminado. Para los pendientes voy a utilizar otros 2 alfileres de bisutería que tienen una anilla en la punta y voy a realizar otra anilla en el extremo opuesto. Introducimos el pendiente por esta última anilla y procuramos que quede bien recto nuestro alfiler. Por último, colocamos el gancho de pendiente en el otro extremo. Y así ya tendremos nuestros pendientes. Así es como queda nuestro conjunto de pendientes y colgantes de capullo de rosa terminado. Como ves, es un proyecto muy fácil de realizar y que queda muy bonito una vez puesto. Espero que te haya gustado este tutorial y que te animes a hacer tu propia versión de colgante y pendientes en forma de capullo de rosa. A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.leoj.com para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos, dale a like y comparte, y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.